Hola jóvenes, muy buen día, un cordial saludo. Qué bueno volverlos a tener por aquí reunidos en la clase de Ciencias Naturales después de estas 2 semanitas de descanso desde el trabajo que orienta la Secretaría de Educación frente al ocio pedagógico, al encontrarse con ustedes mismos, al desarrollar las actividades en familia. Espero hayan disfrutado de ese momento, de esos espacios y de esa actividad como tal. Recordemos entonces que veníamos trabajando el proceso de la evolución, la teoría evolutiva de Charles Darwin, que viene siendo como la más aceptada pues como teoría científica. Vamos a recordar entonces que la evolución es esencialmente un proceso de cambio genético. Lo hemos venido trabajando constantemente desde que venimos viendo el tema de las mutaciones y es un cambio genético en el tiempo, y la genética de poblaciones es la disciplina biológica que suministra los principios teóricos de la evolución. Es lo que vamos a estar trabajando entonces, toda la genética de poblaciones en esta guía número 10. Y Charles Darwin nos dice entonces que es la población el sustrato básico donde se forja la evolución, es decir, aunque la evolución se evidencia en el individuo, es justamente la población que es la que tiene todo el conjunto de genes que pueden variar para que la evolución entonces vaya tomando camino, vaya tomando rumbo, porque el individuo solo sin la posibilidad de reproducirse pues no tendría la oportunidad entonces de cambiar las nuevas descendencias. Es por eso entonces que la población como tal, que es el sustrato básico donde la evolución toma el camino. Vamos a ver aquí un ejemplo eh, específico sobre la evolución de las especies, la evolución de las poblaciones. Aquí pueden ver un animalito que se llama la mariposa de Manchester. Su nombre científico es Biston betularia. Esta mariposa vivía en Manchester en los árboles denominados abedules. Entonces teníamos dos especies, estaba la especie blanca y estaba la especie oscura. Aquí las pueden ver las especies apareándose, ¿cierto? Pero tienen características diferentes. Entonces, cuando llegó la revolución industrial, pues el hollín, el mugre, empezó a poner oscuro los abedules. Y a ellas, pues son unos animales cuyos depredadores son los pájaros. Entonces los pájaros, cuando en este primer momento donde no estaba la contaminación ambiental, pues quién estaba mejor seleccionada, quién tenía unas características más apropiadas. Entonces uno podría decir que la blanca, ¿cierto? Porque se camuflaba con su entorno. Recuerden que cuando hablamos de selección natural no estamos hablando del más fuerte. Ese concepto está errado, no es el más fuerte. Es el que está mejor adaptado, el que tiene las mejores características para sobrevivir. Entonces, como aquí la mariposita blanca está camuflada con su entorno, pues el pájaro va a ver mucho más fácil a la negra y entonces se la comen, la depredan con mayor facilidad. En ese momento el número de mariposas negras pues era menor. Sin embargo, después de la revolución industrial, pues al ponerse un poco ennegrecidos las cortezas del árbol blanco del abedul, ahora el que tenía la mejor característica cambió y eran las bistombutelarias negras. Por tanto, las blancas se hacían mucho más visibles y los pájaros podían depredarlas con más facilidad. Y así las frecuencias alélicas, es decir, los alelos, recuerden que los alelos son los que tienen las características genéticas dominantes, recesivos, etcétera, como todas esas características que vimos en genética. Entonces esas frecuencias alélicas, el número de los alelos pues empezó a cambiar, empezó a variar y ya la mariposa negra era la mejor adaptada. Aquí podemos ver cómo en el árbol blanco de abedul pues se camuflaba la blanca en los líquenes, pero la negra era muy visible. Pero luego de la revolución industrial, aquí podemos ver la negra muy camuflada y aquí la blanca muy visible, ¿cierto? Entonces ahí es donde podemos hablar de un ejemplo claro de lo que es la selección natural. La actividad que está planteada para esta guía, para esta semana durante esta guía es trabajo práctico sobre la selección natural y la selección sexual.
Entonces aquí unos conceptos básicos que debemos ir consignando también en el cuaderno sobre la evolución de las poblaciones. Y el primero es el patrimonio o el acervo genético. Cuando nosotros hablamos del patrimonio familiar, estamos hablando de lo que la familia tiene, ¿cierto? Las familias pueden haber conseguido una casa o dos casas y tener otra en arriendo, o una casa y su carro o su moto, ¿cierto? Y eso es el patrimonio de todos, más los enseres que están al interior de la vivienda y de la casa. Eso es algo que es de todos, es un patrimonio. Cuando hablamos del patrimonio genético, estamos hablando de los genes de una población. Aquí podemos ver en el ejemplo, ¿cierto? Todas las razas de perros pues están representadas en estas cuantas, pero todas las razas de perros con sus características diferenciadoras en cada una de ellas pues tienen unos genes representados con estas letras mayúsculas y minúsculas. Todos esos genes, como estamos hablando de la misma especie, así sean diferentes razas, pero todos estos genes, todas estas características, es lo que vamos a denominar el patrimonio genético de esa especie. Y es por eso que los humanos han cruzado y cruzado razas y razas, encontrando o llegando a obtener razas nuevas a partir de las características de unos y otros, ¿cierto? Entonces el patrimonio o el acervo genético son todos los alelos. Recuerden que los alelos son esas características alternativas: alto, pequeño, rojo, verde, oscuro, tomate amarillo, tomate rojo. ¿Qué más decíamos en las clases? La planta enana, la planta alta, ¿cierto? Esas formas alternativas de los genes. Entonces, todos los alelos que hay en una población en un número dado y que son responsables de las diferencias en las características de los organismos. Podemos imaginarnos las características diferenciadoras en nosotros los humanos, ¿cierto? Entonces, que es el hecho de tener los ojos de una manera a la otra, la nariz, la piel, el cabello, la altura, la forma del cuerpo, la forma de las manos, o sea, tantas características que tenemos, pero todas las características que conforman a la especie humana, esos alelos van a conformar lo que conocemos como el acervo genético o el patrimonio genético. El segundo concepto se llama la variabilidad genética. La variabilidad genética, pueden ver aquí unas imágenes cuando nos hablan de maíz, pues por lo general vemos unas mazorcas como esta o como esta, pero en realidad hay una gran variedad, así como vimos al principio del año las variedades de papas, la variedad de zanahorias, la variedad de maíz, ¿cierto? Que también la habíamos visto, y también ocurre en las mariposas y en muchas otras especies. Nosotros mismos tenemos una variedad muy grande en cuanto a fenotipos. Entonces dice que la variabilidad genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. Los individuos de una misma especie no son idénticos. Si bien son reconocibles como pertenecientes a la misma especie, existen muchas diferencias en su forma, en su función y en su comportamiento. Es por eso entonces que las características en los diferentes organismos que pertenecen a una población son distintos, ¿cierto? Hay unas variedades y hay unos que los hacen mejor adaptados que otros, ¿sí o no? Así es que va funcionando entonces la selección natural. Y existen 5 mecanismos que permiten el proceso de la evolución. Entonces, el primer mecanismo se llama la selección natural o selección de los mejores alelos. Bueno, que los alelos son las características. Segundo mecanismo son las mutaciones, es decir, introducción de alelos nuevos, porque está cambiando el material genético del individuo que lo porta. El tercero es la migración de flujo de genes entre poblaciones, porque hay genes que entran a la población, ¿cierto? A partir de un individuo de una población diferente que llegue, pues va a permitir que esa información genética se cruce. La selección sexual o la reproducción selectiva y la deriva genética como cambio en la producción de los alelos de esa población, ¿cierto? Estos son los mecanismos de evolución que los veremos la siguiente clase. Por ahora vamos a hablar algo que se llama el equilibrio de Harding-Weinberg. Harding y Weinberg eran un matemático y un biólogo que, estudiando los procesos evolutivos, encontraron un modelo matemático que plantea las condiciones necesarias para que las poblaciones permanezcan en equilibrio y no evolucionen, es decir, que las frecuencias de sus alelos permanezcan constantes. Una población está en equilibrio cuando cumple las siguientes condiciones, hace parte pues entonces del equilibrio de Harding-Weinberg. Entonces, primero, para que no evolucione, en una población no debe haber mutación que produzca nuevos alelos. Obvio, ¿cierto? Si no hay mutaciones, pues no va a haber cambios, por lo tanto no va a haber evolución.
2. No debe haber intercambio de genes entre diferentes poblaciones. 3. Todos los individuos deben tener la misma posibilidad de sobrevivir y reproducirse. Y 4. Las poblaciones deben ser suficientemente grandes para que no hayan cambios en las proporciones de los alelos debidos al azar. Entonces, estos postulados de no cumplirse, pues genera un desequilibrio en las frecuencias alélicas de los individuos de una población y por tanto habrá mutación. Pero si se cumplen, entonces la población se encontrará en equilibrio y por tanto no estarán evolucionando. Este equilibrio de Harding-Weinberg, como es un modelo matemático, es un modelo en el que se utiliza algo que ustedes son expertos ya, que es el trinomio cuadrado perfecto. Creo que muchos cuando se les explica a esos matemáticos, ¿eso para qué? Pues es el modelo matemático que va a explicar el mecanismo de evolución. Entonces recuerden, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, la actividad número 5 que van a realizar ustedes es la siguiente. Entonces, primero, expliquen los conceptos de selección natural y selección artificial. Vamos a diferenciar entre esos dos tipos de selección, la selección natural y la selección artificial. De selección artificial vimos algo en los videos de la granja del Dr. Frankenstein. Recuerden cuando estuvieron formando esas super vacas, esos super toros de la raza azul belga. 2. Diferencia entre selección estabilizadora, direccional y disruptiva o disociadora, que también se llama. Y realice la gráfica de selectividad para cada tipo. O sea, van a explicar cada una de ellas y van a hacer el dibujito de la gráfica para cada una de ellas. Tercero, ¿qué es una adaptación? Cuarto, complete la siguiente tabla sobre los tipos de adaptaciones. Entonces existen las adaptaciones fisiológicas o metabólicas, también las estructurales y las comportamentales. Entonces ustedes van a encontrar la definición de ellas y van a aplicar un ejemplo de esos tipos de adaptación, porque recuerde que la selección natural y la selección artificial pues van a buscar unos alelos, unas frecuencias, unas características que permitan entonces adaptar a la especie a un ambiente determinado. Y por último, explique la selección sexual. Esto lo van a responder, lo van a encontrar en el libro que se les proporcionó entre la página 54 y la página 59. Ahí pueden desarrollar estos conceptos. No, recuerden pues que igual necesariamente no es ese mismo libro, hay mucha información en la red o en otros libros que tengan de biología en la casa. No siendo más, espero entonces disfruten la actividad. Esta actividad, la idea es que la entreguemos para esta semana. Vamos a darle plazo máximo hasta el día domingo, ¿cierto? Que es 12 de julio. Que tengan un feliz resto de día y recuerden que estoy en la plataforma, me buscan o estoy en el grupo de WhatsApp para responder a sus inquietudes. Que estén muy bien, feliz día y hasta pronto.